Good evening, people. Can you hear me? Hello. Yes, I hear. Okay, good. How are you? ¿Cómo se diría? Yo ahorita vengo llegando a mi casa. I'm just arriving home. I have I arrived I just arriving home. home. Okay, good. What about the rest? How are you, people? Hello. Okay, we're going to start right now. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Are you watching my screen? ¿Ven mi pantalla? Yes, yes. Ok, bien, se los mostraba hace un momento de cómo iban con el avance. Déjenme decirle de que sí veo un atraso. El atraso que llevan ahorita es bastante notorio, no lo podemos estar maquillando, por así decirlo. Y es un tanto preocupante, a decir verdad, porque pues no es como que yo le diga, tenemos suficiente tiempo. Estamos hablando de que son 3 días, 4 máximo lo que tenemos, y hay personas aún en unidad 1. Entonces, el detalle y lo que me preocupa acá a este punto es de que van atrasados algunos, porque también estoy viendo personas que van justamente al día, pero hay personas que van atrasados y yo sé que el contenido ya no es tan sencillo de desarrollar. No pueden estar comparando el contenido de un básico 3 a un First Discovery o incluso un básico 1. Pero bien, nada más ahí, ¿verdad? Los dejo de que pues trabajemos un poquito más. Tenemos el tiempo. Igual yo necesito empezar a asignar exámenes. Por favor, tratemos de llegar a ese 40%, que es el mínimo para yo asignarles dicho examen. Porque llega un momento en el que hay personas de que el último día, a las 10, 11 de la noche, me están escribiendo para que les asigne examen. Lo siento, yo si usted me escribe ya muy noche, yo no le voy a responder, aunque sea fecha límite. ¿Por qué? Porque tuvo suficiente tiempo para trabajar. Así de sencillo. Entonces, no dejemos que se nos llegue la última fecha, la última hora para nosotros desarrollar nuestro trabajo. Ahora sí, sin más que hablar, vamos a movernos a lo que es el contenido de la unidad 3 e igual vamos a estar haciendo lo que es el contenido de la unidad 4, aunque en la 4, por eso les mencionaba el día de ayer, de que lo íbamos a estar haciendo hoy porque ese es más un repaso de 2 tiempos gramaticales que ustedes ya vieron y de algo que nosotros en esta parte vamos a estar viendo también. Entonces, como es un repaso, no va a haber mucho de que usted me diga, no, pero es que yo no entiendo eso, no entiendo cómo se trabaja. Bien. Hablábamos ayer de los verbos modales más have to, con obviamente sus negativos y en el caso del have to, sus variaciones. En este caso, hoy tenemos lo que es nuestro verbo modal should o shouldn't. ¿Ok? And we have this part. It says should is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use should mainly to. We have several usages, but the most important ones are these 3 ones that I'll be mentioning at the beginning. It says to give an advice or make recommendations. Talk about obligation. Talk about probability and expectation. Express the conditional mood.
and replace a subjunctive structure. Si se fijan, tenemos 5 posibles usos del mismo modal, que en este caso sería should. En español, un should vendría siendo un deberías. Entonces, su uso más común, más repetitivo, más práctico a aplicar sería el recomendar algo. Pero si usted recuerda, con el más, nosotros también recomendábamos algo, pero bien, me recuerdo que entre paréntesis decía, siendo específicos, de que ese más era una recomendación más fuertemente o más aplicada, más estrictamente que un should. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí es meramente una recomendación. Yo le doy mi punto de vista, usted decide qué hacer. También dice give advice, dar un consejo. And talk about obligation. Ahora bien, ayer nosotros hablábamos de obligaciones. ¿Cuál sería la diferencia entonces? De que este should, usted lo puede aplicar a una obligación, pero de que es incluso más débil de decir, you must try to eat healthier, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí sí, claro, yo le estoy recomendando comer más o ser más saludable, pero no lo estoy obligando, no se lo estoy exigiendo, no va a haber ningún inconveniente si no lo hace. Entonces, con este should o shouldn't, es lo mismo. O sea, habla de obligación, pero es más light, es algo más. En pocas palabras, se menciona de que la persona a quien se le habla decide qué hacer al respecto. Es meramente para dar una opinión a una segunda o una tercera persona. Pero nosotros no podemos influir en gran manera con respecto a nuestro punto de vista. We have examples. It says, you should see the new James Bond movie. It's great. You should try to lose weight. John should get a haircut. He shouldn't smoke, and he should stop drinking too. Si se fijan, ahí tenemos una combinación en negación que estamos hablando de que él debería dejar de fumar y que debería dejar o parar de beber también. Siguiente dice, what should I wear? Estamos esperando ahí una respuesta, un consejo o simplemente un punto de vista. ¿Qué debería usar? What should I wear? They should make that illegal. In the other side, we have, there should be a law against that. People should worry more about global warming. Sí, lo sabemos que las personas deberían estar más preocupadas con respecto al calentamiento global. Pero ¿qué pasa? Aunque las personas deban estarlo, no están obligadas a hacerlo. Decisión de ellos. And that's it. Then we have an obligation there. You should be wearing your seatbelt. Pero ahora yo le pregunto, ¿usted realmente usa su cinturón cuando anda en auto? ¿O lo pone cuando ve un retén? ¿Lo pone cuando siente de que usted o la persona que va conduciendo va muy rápido? Porque sabemos de que es una de las reglas, pero no, al final nosotros elegimos si lo tomamos al pie de la letra o no. Pero ahí está marcado de que es una obligación y definitivamente es una obligación. Pero vuelvo y repito, que yo le diga, por ejemplo, a Héctor, you should be wearing your seatbelt. Me dice, bueno, y si yo no quiero, si usted ni anda conmigo, ¿cómo va a saber si lo uso o no? Entonces, yo lo puedo tomar como una obligación, pero lo voy a tomar solamente como un comentario.
Then we have, I should be at work now. Un deber. Yo debería estar en el trabajo ahora. In my case, I'm working right now. Then we have, he should have been more careful. Él pudo, o mejor, perdón, él debió haber sido más cuidadoso. Should you be driving so fast? ¿Deberías de conducir más rápido? Si se fijan, cuando nosotros tenemos el verbo modal en una oración y no tenemos una WH question, usted inicia dicha pregunta con ese modal con el que se está trabajando. ¿Ok? Questions. Hasta este momento, ¿hay algún ejemplo que tal vez a usted no le esté quedando muy claro? ¿Estamos bien? En el caso de ese de la pregunta, estamos usando el should Ajá, como término de pregunta, ¿verdad? Deberías, exacto. en vez del por qué o qué, what, when, would. Ujú. Porque es como cuando, digamos, yo le digo, pues, si usted no me trabaja, yo voy a cerrar el curso sin importar cuántos me completen. Y de ahí vengo yo y le digo, o debo yo, debería yo darles más tiempo. Cuando nosotros lo planteamos de esa manera, ahí estaría yo aplicando el uso del should. Should I give you more time? ¿Debería de darles más tiempo? Entonces, ahí es donde empezamos a jugar con los modals para crear nuestras preguntas, siempre y cuando usted no tenga una palabra como esta, porque usted sabe de que no importa el tiempo, no importa la estructura que esté trabajando. Si usted tiene una WH question, esa WH va a ir siempre al inicio de su pregunta. De lo contrario, va a tener algo similar a nuestro último ejemplo. Iniciando con el modal, en este caso tenemos should, pero obviamente ahí podemos meter a cualquiera de los otros modales que hasta este momento nosotros hemos trabajado, salvo sea el have to, ya que ahí sería con lo que es el auxiliar. Do you have to? Does she have to? Ahí sí ya tenemos una variante. De lo contrario, siempre vamos a iniciar con el modal que se esté aplicando. Are we clear? Sí. Okay. Now we have the next part. Infinitives after verbs. Cuando nosotros hemos estudiado lo que son los gerundios, que yo les he dicho, hay una variante de gerundios, de que es el ing, pero en este caso, ese ing no lo trabajamos como progresivo, sino como nombre, o sea, no es un verbo, sino un nombre, un sustantivo. Lo mismo sucede con los infinitivos. En cada lista de verbos, déjeme ver, no lo tenemos acá, lo siento. En cada listado de verbos, usted va a tener la versión presente, por así decirlo, que es comer, jugar, o sea, eat, play, study, and that's it. Ahí nosotros tenemos el verbo en infinitivo. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar de esto que dice infinitivos después de verbos, entonces, ¿cómo va a ser? Es porque tiene la partícula o la preposición to. And it says, an infinitive verb is essentially the base form of a verb with the word to in front of it. When you use an infinitive verb, the to is a part of verb. Sorry, the to is a part of the verb. Some examples of infinitive verbs include
to have, to be, to call, to sleep, to spend. Ahora bien, yo les quito todos los to a estos verbos de acá y yo voy a seguir diciendo tener, ser, sostener sí, sostener o esperar, esperar también se aplica el whole, sleep, dormir, spend, gastar o pasar. ¿Por qué nosotros le agregamos ese tú entonces? Ese tú no viene a cambiar al verbo, no significa algo diferente. Simplemente necesita ese tú para estar en infinitivo y para poder trabajarse con otro verbo. ¿Por qué? Tenga en mente esto. Dos verbos no pueden estar trabajando los dos al mismo tiempo en una sola oración. Entonces, cuando nosotros transformamos nuestro verbo a infinitivo y le agregamos ese tú, ahí ya cambia la situación porque ese tú que pertenece al verbo que está en infinitivo viene a separarlo del otro verbo. ¿Ok? Let's continue with the reading. Infinitives are never conjugated. O sea que esos infinitivos nunca van a tener una terminación ed en pasado o ing en futuro. At the end, sorry, en progresivo. At the end, because they are not used as verbs in sentence. No van a ser conjugados porque no están siendo usados como verbo principal en la oración. They're one of the three types of verbs, which are verbs used as an adjective, a noun, or adverb. Esos serían los tres usos de cómo nosotros podemos estar aplicando estos infinitivos. Examples. I want to be an astronaut. Si se fijan, si yo quitara este tú, solo diría I want be. Eso no está correcto. Entonces, nosotros estamos diciendo aquí, yo quiero ser un astronauta. Jane asked to have another hamburger. Preguntó o pidió tener. ¿Por qué pidió o preguntó? Porque ahí dice ask. Ahí es el verbo principal y se está aplicando ese pasado. Try to sleep a little more before our flight. Intenta el qué? Dormir. Un poco más antes de nuestro vuelo. ¿Preguntas hasta este momento con infinitivos? ¿Serían en pasado o a siempre? Lo puede aplicar como usted guste. Lo único que debe saber es de que el tiempo gramatical en el que lo esté trabajando, ya sea presente, pasado o futuro, se va a notar en el primer verbo, no en el que está siguiendo la preposición to. More questions? No more questions? Okay. No. Okay, now we have the other side of the same topic. Este tema es muy similar, prácticamente es lo mismo, solo nosotros elegimos si trabajamos gerundios o trabajamos infinitivos. Y es prácticamente lo mismo. Dice, the gerund is commonly used after quite a few different verbs. The most important of these verbs are shown below. All of these verbs can be followed by nouns instead of gerunds. Remember, gerunds always function as nouns in sentences. Some of these verbs can also be followed by a that clause. O sea, el gerundio, usted debe recordar que gerundio le llamamos a ese ing que nosotros le agregábamos a los verbos para, en vez de decir correr, decir corriendo, decir volar, decir volando,
trotar, trotando, hacer, haciendo. Entonces, en este caso es muy diferente, ya que ahí ya no van a tener esa terminación o interpretación en español ando, endo. ¿Por qué? Porque no es el verbo en ese caso, sino que es nombre. Es lo mismo, porque el verbo principal va antes de dicho gerundio. ¿Y por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Yo no puedo, digamos, aquí solo voy a, obviamente este es un ejemplo, yo no puedo decir, tenemos aquí, I have finished, perdón, I had finished the class. Aquí yo no puedo venir y decir esto así. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener conjugado uno de ellos. Yo tampoco puedo venir y decir aquí, I love eat cake. Eso también está incorrecto. Yo puedo decir, I love to eat cake, que estaríamos aplicando el verbo principal y luego un infinitivo similar a lo anterior, o I love eating cake. Estoy diciendo lo mismo. Yo amo comer pastel, pero como les mencionaba, no podemos tener esto así. Entonces lo vamos a tachar para que lo recuerden. Uy, tenía que tacharlo, no subrayar, perdón. ¿Por qué? Porque hay dos verbos en estado infinitivo ahí. Yo elijo si tengo un verbo normal agregando el infinitivo o el verbo tal cual y agregándole el gerundio, pero no pueden estar en el mismo estado los dos verbos juntos. Entonces aquí tenemos ejemplos aplicando pero el gerundio. Por eso les digo que este tema es muy similar con el anterior. Ahí ya nada más es de que usted decida cuál va a trabajar, si gerundios o infinitivos. I avoid going to the dentist. Yo evito ir al dentista. I avoid chocolate. I miss taking walks in the morning in England. I miss England. I had finished working. I had finished the cake. Ahora bien, si se fijan, ¿por qué estos ejemplos están así de que en una sí tenemos un gerundio y en la otra no? ¿Por qué? Porque en la segunda tenemos prácticamente la misma idea, pero aplicando solo el verbo principal, si en ningún momento estamos agregando el verbo que le agregamos ese ing. Y aquí es en los dos, tanto para infinitivos como para gerundios, cualquiera de los dos, siempre, oigan bien, siempre van a ir después del verbo principal. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Obviamente, pues mi deber es aquí brindarles tantos ejemplos como sean posibles para que ustedes hagan una similitud más práctica. Tenemos algunos verbos que se trabajan con los gerundios, o sea, estos verbos van a ir antes de gerundios. No quiere decir que son los únicos. Se pueden trabajar muchos más, pero en este caso tenemos los verbos y tenemos oraciones, o sea, ejemplos. Admit, el verbo admitir. She admitted, o sea que estamos diciendo que ella admitió, pasado. Taking drugs, tomar, ustedes ya saben. Luego tenemos adore, adorar. I adore traveling. Yo amo, ¿el qué? Viajar. Appreciate. Yo valoro. I appreciate making the effort to come. Yo valoro el esfuerzo que han hecho o que has hecho en venir. Avoid, evadir o evitar. I could avoid. Y si se fijan, incluso aquí tenemos un
Modal. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos trabajar aquí ya como nosotros queramos. I could avoid putting too much weight on my arm. Yo podría evitar el qué, poner, no poniendo, mucho peso en mi brazo. Celebrate. They celebrate passing their exams with a party. Ellos celebraron pasar sus exámenes con una fiesta. Another, consider. I'm considering selling my car. ¿Y por qué esto aquí tenemos dos? Este es continuo. Este gerundio aquí es en el verbo, porque decimos yo estoy considerando ¿el qué? Vender mi auto. Porque esto sí usted lo puede hacer, porque en este recae el tiempo gramatical, pero en este ya estamos hablando de que ese es el gerundio. ¿Ok? Ahora yo pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que no vaya quedando muy claro? Teacher, podría poner tenía dudas con una oración de la anterior. Permítame. Ok, ¿la última que vieron o esta? La penúltima. Esa oración, esas dos últimas oraciones que dice I have finished working. Ahí, ¿cómo se traduciría? Porque está el have, pero está el finish en pasado. Ese tiempo no lo han visto ustedes aún. Ese es un tiempo perfecto. Así como nosotros en español decimos, yo he trabajado mucho, yo he comido mucho, yo he bailado mucho. Ese hemos, han es cubierto en inglés cuando estamos trabajando un tiempo perfecto con el have o el has, dependiendo quién es el sujeto. Yo he finalizado el trabajo, el cake. Exacto. Sí, exactamente. Yo he terminado o finalizado el trabajo y yo he finalizado o terminado el pastel. Ok. Gracias, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra preguntita? No. Okay. So now, let's move to the next part. Esto pues va a ser incluso más rápido porque vuelvo y repito. Esto ya es algo que ustedes ya vieron, solo es para repasar ya que es contenido que les va a volver a aparecer en unidad 4. Aquí vamos a estar haciendo un repaso del pasado progresivo y el pasado simple. O sea, esos dos usos en comparación. Tenemos lo que sería pasado simple, que recordemos cuando estamos hablando de un tiempo simple, usted decide si eso lo está trabajando con verbos comunes, o sea, acciones cotidianas, o lo está trabajando con el to be. ¿Por qué? Porque si usted está trabajando el to be, cuando va a preguntar o va a negar algo, no me va a aplicar el auxiliar did. Pero si usted me va a trabajar con verbos, usted sabe que en negación y en pregunta, usted debe incluir el auxiliar did. Así como en presente, nosotros agregábamos lo que era el auxiliar do o does. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Ojo, esto es con el pasado simple. Luego nos movemos al progresivo, ¿verdad? Entonces, aquí le estamos diciendo, I was at home yesterday. Yo estaba en casa ayer. They weren't my friends. Ellos no eran mis amigos. Were we in the hospital with them? Estábamos nosotros en el hospital con ellos. I play soccer with my wife. Yo jugué fútbol con mi esposa. She didn't enjoy the party. Ella no disfrutó la fiesta. Did he study for the test? ¿Estudió él para el examen? I didn't walk in the park. Yo no caminé en el parque. I wasn't in college all the day. No estuve en el colegio todo el día.
I did my homework. Yo hice mis tareas. I danced yesterday at night. Yo bailé ayer en la noche. Ahora bien, aquí ya tenemos una mezcla. Ya no es como que yo le voy a decir, aquí vamos con to be, aquí vamos con verbos. No, aquí ya es una mezcla. ¿Por qué? Porque ya no estamos identificando si se trabaja con to be o se trabaja con verbos, sino que lo que estamos identificando es el tiempo pasado simple. ¿Por qué? Porque este pasado simple venimos y comparamos con ese pasado progresivo. En este caso es mucho más fácil trabajar. ¿Por qué? Porque el pasado progresivo, recordemos que ahí ya mezclamos el to be con el verbo, pero ese verbo le agregamos el gerundio para que esa acción tenga progresión. O sea que aquí yo no voy a decidir estar trabajando con was were o estar trabajando con verbo. ¿Ok? Entonces, ejemplos. Dice, I was studying at home yesterday. Yo estuve estudiando en casa ayer. She wasn't painting her room. Ella no estaba pintando su habitación. Were they visiting their parents? Estuvieron ellos visitando a sus padres. You were jumping in the bed with your siblings. Tú estabas saltando en la cama con tus hermanos. We were sleeping during the match. Nosotros estábamos durmiendo durante el partido. They weren't paying attention to the class. Ellos no estuvieron prestando atención a la clase. Was he planning to have a baby? ¿Estaba él planeando tener un bebé? Ahí pues tenemos una posible respuesta. Yes, he was, or no, he wasn't. ¿Sí o no? Luego dice, I was sightseeing in the towns. Yo estaba mirando o viendo en las ciudades. She was washing the dishes. Ella estaba lavando los platos. ¿Se fijan esa diferencia, verdad? Aquí solo es uno, el verbo. Acá igual. Solo debemos querer jugar con uno de ellos. Pero acá nosotros vamos a mezclarlo. Are we clear? Yes. Sé que esta parte es muy repetitiva, pero igual, ¿verdad? Les va a ayudar para ese desarrollo de la última unidad. Ok, aquí tenemos una unión de los dos tiempos. Normalmente con ellos nosotros necesitamos ciertos conectores. Conjunctions se les llama en inglés. ¿Por qué? Porque ellos indican esa conexión entre un tiempo y el otro sin que se vea muy marcado, sino de que realmente sí tenga lógica de por qué se unió un tiempo con el otro. Sí, aunque son pasados, son muy diferentes. En los ejemplos tenemos, I work in that office while I was studying in university. Yo trabajé en aquella oficina durante yo estaba estudiando en la universidad. Recordemos que esa es una de las variantes que tiene o de las aplicaciones que tiene el pasado y el presente progresivo. ¿De qué? De que él existe en otra acción del pasado. Entonces, nuestra acción principal ahí sería de que él trabajó, pero también de que él estaba estudiando en la universidad. Fueron dos acciones al mismo tiempo. Una dentro de la otra. Another one, it says, she was talking with her mom when I saw her. Ella estaba hablando con su mamá cuando yo la vi. ¿A quién? A ella. I cried while I was chopping the onion. Yo lloré mientras estaba cortando las cebollas. She was talking with my boyfriend while my mom called me. Oh, no, sorry, I was talking. Entonces ahí decimos que
yo estaba hablando con mi novio mientras o durante, porque el while puede ser cualquiera de esos dos, mi mamá me llamó. I was sightseeing the towns when I saw an old friend. Yo estaba viendo, visitando. Ese sightseeing tiene muchas interpretaciones, pero podríamos quedar así. Yo estaba viendo, estaba paseando en las ciudades cuando vi a un viejo amigo. He was sitting outside while it was raining. Él estaba sentado afuera mientras estaba lloviendo. You were flying the airplane when his mother died. Tú estabas volando el avión cuando su madre murió. I was playing basketball when I broke my leg. Yo estaba jugando basketball cuando yo me quebré o me rompí, como usted lo quiere decir, o me lastimé incluso mi pierna. Questions? While es, mientras. Mientras o durante. De las dos maneras se puede interpretar. Y when, ¿Cuándo? igual como en la pregunta. Ujú. Sí, sí, que es una WH question normal. Ah, ok. Sí, porque la Ok. opción dice, ella estuvo hablando con su mamá cuando yo la vi, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Porque la leo como dice, I saw her. I saw her. Entonces, Exacto. yo vi ella. Entonces, oye, mejor que diga, yo la vi. ¿Sí? Ujú. Cuando yo la vi. ¿Y a quién? Pues a ella. Ese her puede ser ir imperativo. No es necesario de que usted a la hora de querer hacer una traducción o interpretación lo tome en cuenta, ya que pues eso nos regresaría a cuando nosotros usábamos her, his, your, mine. Con solo ver la expresión o escucharla, usted va a saber de que con solo que diga, cuando lo vi, cuando la vi y ya estuvo. Porque si yo digo cuando la vi, yo ya sé de que yo ya estoy diciendo la vi. Estamos hablando de ella. Entonces, no es necesario mencionar. Ok. Okidoki. Bien, tenemos la última parte. Adverbios de comparación. Así como hay adjetivos comparativos, también tenemos esos adverbios comparativos. Son los mismos, en pocas palabras. Pero tengamos en mente de que un adjetivo describe al nombre. Yo puedo decir que mi mamá es alta, que mi papá es gordito, que mi hermana es piel morena, que mi hermano es piel blanca, ejemplo, ¿verdad? Pero el adverbio describe una acción. En pocas palabras, el adverbio describe al verbo. Él se encarga de indicarnos para darnos más información de cómo la acción está siendo llevada. Tenemos aquí un pequeño listado. Tenemos el adverbio little, well, slowly, happily, early, fast. Y tenemos su comparación y superlativo, que sería less, better, more slowly, more happily, earlier, faster, least, best, most slowly, most happily, earliest, and fastest. Si usted se recuerda del tema de los adjetivos, usted ya hizo esa comparación de lo que termina en ER, lo que termina en EST, donde agregamos more, donde agregamos ese must. Ahora bien, tenemos aquí ejemplos, tenemos aplicaciones. Dice, with adverbs ending in ly, you must use more to form the comparative and must to form the superlative.
¿Por qué dice que adverbios que terminan en LI? Porque sí son los más comunes, son los adverbios regulares, pero también van a haber irregulares, los que no son para nada lo mismo cuando estamos comparando una cosa con la otra. Pero si su adverbio termina en LI, usted va a aplicar el more para comparar y el must para sacar en realce a uno sobre los demás. Ejemplos, dice, the teacher spoke more slowly to help us to understand. El maestro habló más lento para ayudarnos a entender. Si se fijan, ese more slowly está describiendo cómo fue que el maestro habló. Luego dice, could you sing more quietly, please? ¿Podrías cantar más bajito o más calmado, más suave, por favor? They were playing the game, calm down, and they were the most carefully too. Ellos estaban jugando el juego, calmados, y ellos fueron los más cuidadosos también. Ahí estamos describiendo de cómo fue que ellos echaron a andar o desarrollaron ese juego. Another usage. With short adverbs that do not end in ly, comparative and superlative form are identical to adjectives. So we add er to form the comparative and est to form the superlative. If the adverb ends in it, remove it before adding the ending. O sea, lo mismo. Si son adverbios cortos, usted va a agregarles er o est, dependiendo si están con comparativos o superlativos. Si terminan en e, pues lo único que va a hacer es agregarle er o st. Jim works harder than his brother. ¿Cómo trabaja Jim? Más fuertemente, más duramente que su hermano. Everyone in the race ran fast, but John has the fastest of all. Todos en la carrera corrieron rápido. ¿Por qué ran? Porque ese es un pasado, el pasado de run. Entonces, corrieron rápido, pero John corrió más rápido que todos. Molly. Tenemos otra regla acá, dice, some adverbs have irregular comparative. En superlative, the little boy ran farther than his friends. You are driving worse today than yesterday, and he played the best of Molly. And he played the best of any player. Okay, I don't know. In this last part, I don't know if you have questions. ¿Qué le pasa a esa perra? Ok, ¿alguna pregunta con respecto a lo que son los adverbios y cómo es que nosotros los vamos cambiando para aplicarlos a describir una acción, ya sea para comparar o para superar, por así decirlo? Por el momento no. Ok, bien, entonces yo lo único que les puedo decir que sí necesito me muevan su trabajo en plataforma. Yo ahorita al terminar de un solo les voy a subir la grabación por si la quieren volver a repetir, por si quieren ver algo, aunque igual, ¿verdad? Van a tener la presentación PowerPoint. Ya ayer les compartí las dos anteriores, hoy les voy a estar compartiendo estas otras dos para que ustedes tengan el material y así me puedan trabajar plataforma. Por favor, trabajemos si tenemos el tiempo, pero ya no tenemos tanto tiempo como podríamos desear tenerlo a este momento, ¿ok?
Sería todo de mi parte por esta noche. Gracias por conectarse. Lo voy a estar monitoreando y cualquier cosa, obviamente, yo voy a estar comunicándoles en el grupo. Así es que pendientes. Good night, people. Thank you. Good night. Bye, bye. Good night.